Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy, en tu espacio Escúchanos, les hablaremos de la historia del cascanueces. Este es otro tema que les gustará y les ayudará a tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Easy Spanish. Seguro que muchas veces por Navidad han visto este muñeco en muchos sitios y se habrán preguntado cuál será su significado en Navidad. Y pensando de qué hablarles en este nuevo episodio que estuviese relacionado con la Navidad. Y se nos ocurrió hablarles del típico muñeco de madera que va vestido de soldado y que en Navidad suele aparecer en muchas tiendas y casas como adorno navideño. Y que en particular a mí me encantan. Y pensamos, ¿por qué no hablarles de la historia de este muñeco de madera? A lo mejor no hay muchas personas que conozcan su historia. Así pues que hoy les hablaremos de la historia del cascanueces. Pero antes, la pregunta, ¿les gustaría conocer la historia de este muñeco de madera? El cascanueces. Sí, ¿lo conocen? Pues prepárense, porque hoy este tema tiene un espacio especial en nuestros podcasts. Historia del cascanueces. ¿Qué significa para la cultura alemana tener el cascanueces para Navidad? ¿Qué historia cuenta el cascanueces? ¿Cómo se llamó el cuento del cascanueces en el año 1816? ¿Quién escribió la historia del cascanueces? ¿Cuál es el personaje principal de la historia de el cascanueces? Historia del cascanueces. ¿Preparados para disfrutar de nuestro episodio de hoy? ¿Sí? Muy bien. Empecemos. Historia del cascanueces.
El cascanueces es un muñeco normalmente de madera que va vestido de soldado y la boca se le puede abrir. El cascanueces, sobre todo, es muy típico en Alemania. Su origen viene del libro titulado El cascanueces y el rey de los ratones del año 1816 y del escritor prusiano Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Alejandro Dumas hizo una versión de El cascanueces y el rey ratón en el año 1844 y la tituló Historia de un cascanueces, que es bastante conocida. A la vez, esta versión sirvió para inspirar el famoso ballet El cascanueces en el año 1892. Famoso por su música compuesta por Tchaikovsky y su coreografía. El cascanueces es un ballet muy típico de Navidad y también se han hecho muchas películas del cascanueces. En relación al cuento del cascanueces, se podría decir que son varias historias, todas ellas entrelazadas. Historias muy imaginativas. Pero, ¿de qué se trata la historia del cascanueces? ¿Qué lo inspiró? ¿Cómo es la música? Hoy, aquí, en este nuevo episodio del especial navideño, te lo contamos todo. La historia se desarrolló en Nochebuena, en una familia burguesa alemana, donde los niños de la casa estaban felices y a la vez ansiosos por abrir los regalos que rodeaban el árbol de Navidad. Y un grupo de baile inspirado por las melodías de Tchaikovsky le dan vida al hermoso cuento. Una niña pequeña vive una experiencia maravillosa tras recibir de regalo de Navidad un cascanueces. Clara es el nombre de la niña quien recibe un cascanueces de madera.
partir de ese día, la vida de Clara no volverá a ser igual. Un mago sorprende a la niña con un gran cascanueces de madera y al niño con el rey de los ratones. Una vez transcurrida la celebración, la pequeña, cansada, corre a desearle las buenas noches al cascanueces que esperaba junto al árbol. La niña se queda dormida y empieza a soñar y a vivir una experiencia llena de magia y aventuras, donde los muñecos cobran vida. La leyenda cuenta que el muñeco es un príncipe que se iba a casar con una princesa, pero fue embrujado por una ratona y lo convirtió en un juguete de madera. Su nombre, Cascanueces, viene de la habilidad del príncipe de romper nueces con los dientes. Y hasta aquí nos quedamos. No vamos a contarles más detalles. Queremos que si tienen la oportunidad de ver o escuchar el cuento de El Cascanueces, lo puedan disfrutar cada segundo. Y así descubrir en primera persona hasta dónde llegó la imaginación de la niña con su nuevo juguete. Los imaginativos personajes y la música universal de Tchaikovsky han convertido esta obra, El Cascanueces, en un clásico de las Navidades, ideal tanto para los adultos y los más chiquititos de la casa. El Cascanueces tiene como base un cuento del escritor prusiano Ernest Hoffmann, uno de los representantes más importantes del romanticismo alemán. Titulado El Cascanueces y el Rey de los Ratones del año 1816. Esta historia narra las aventuras de una niña cuyo regalo de Navidad cobra vida y debe luchar contra un sinfín de maldades del
Rey Ratón junto a su compañero, el Cascanueces. Tchaikovsky fue el encargado de transformar la historia de las letras a un ballet bajo las órdenes de Iván Cebolovsky, el director del Teatro Municipal de Rusia y una de las figuras políticas y culturales más influyentes de la época. Tchaikovsky no estaba muy entusiasmado por el encargo, pero cuenta la historia que uno de sus colegas de la época le dijo que él nunca sería capaz de crear unas melodías que inspiraran al público. Y justo este reto hizo que se inspirara y creara un conjunto de canciones que se convirtieron en clásicos del ballet. El Cascanueces cuenta con 15 melodías diferentes y todas de Tchaikovsky. El trabajo de Tchaikovsky es reconocido por la sutileza de sus notas. Harold Schoenberg, uno de los críticos musicales más famosos de Estados Unidos, lo recuerda diciendo lo siguiente: su música es tan dulce, inagotable y supersensual, fuente de melodía, con un toque de neurosis, tan emotivo como un grito desde una ventana en una noche oscura. Pero volviendo a la historia del Cascanueces, queremos responder la siguiente pregunta que nos hicieron a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. ¿Por qué el personaje principal es un cascanueces? Cada cultura tiene su propia interpretación del significado de estos muñecos, pero la más expandida es la versión alemana. Ellos aseguran que los cascanueces son de buena suerte y traerán prosperidad a los hogares. Los alemanes adoran al soldado de madera. Ellos lo usan como decoración y como
objeto de colección, pero muy pocas veces para partir nueces. Jacob Grimm, el mayor de los famosos hermanos, escribió en la mitología germana del año 1835 sobre el significado de los cascanueces. El autor explica que estas figuras de madera se tallaron para conceder protección y fortaleza a sus propietarios. El cascanueces de los hermanos Grimm simboliza la suerte y los dientes protegen a las casas de los malos espíritus. El padre de los cascanueces, el carpintero Friedrich Wilhelm Pförtner, se inspiró en el cuento y en el año 1870 talló los tradicionales cascanueces y legendarios soldados. Más tarde se fabricaron en serie. Por eso Pförtner es conocido como el padre de cascanueces. En la actualidad, la octava generación de la familia Pförtner sigue fabricándolos con mucho éxito. La producción en masa de los cascanueces comenzó en el año 1850, pero la figura que parte las nueces con sus dientes existe desde hace más tiempo. Alrededor del año 1700, talladores de madera austriacos, italianos y suizos fabricaron diversos modelos de cascanueces. Según la leyenda, un campesino rico buscaba una solución para poder partir las nueces y ofreció una suculenta recompensa. Y un habitante de su pueblo inventó un cascanueces parecido al que conocemos en la actualidad. El mayor fabricante de cascanueces de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, los dio a conocer gracias a los soldados estadounidenses que estaban allí. Ellos llevaban los cascanueces a
Estados Unidos, como los típicos regalos alemanes. Y cada año crearon nuevos modelos para los coleccionistas. Alemania es el mayor fabricante de cascanueces en el mundo. Y en Estados Unidos se hicieron populares en los años 50. Desde entonces, estas figuras de madera han logrado convertirse en la decoración navideña más popular en todo el planeta. Y Hoffman se aprovechó de la asociación positiva del público con respecto a estas figuras y creó un personaje lleno de valentía y vitalidad para que fuera el personaje principal de su obra. Su contribución a la literatura aumentó aún más la popularidad del muñeco. El cascanueces ahora forma parte de los objetos más coleccionados en todo el mundo. Y así es como el aspecto elegante y formal de los cascanueces se transformó en una de las figuras principales de la época navideña. La versatilidad del cuento ha permitido que diferentes cadenas infantiles se aprovechen de las reacciones positivas de las audiencias para promocionar todo tipo de juguetes y distintos productos. Ahora ya saben la historia del cascanueces y su origen. Estoy segura que la mayoría no sabían esta historia. Y si alguno todavía no tiene un cascanueces en su casa como parte de la decoración navideña, ahora sí lo van a buscar. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Muy interesante el tema de la historia del cascanueces. Si te ha gustado este episodio, marca te gusta. Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios.
También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a ver qué aprendiste sobre este interesante tema de la historia del cascanueces. Pregunta número 1. ¿Qué significa para la cultura alemana tener cascanueces para Navidad? Pregunta número 2. ¿Qué historia cuenta el cascanueces? Pregunta número 3. ¿Cómo se llamó el cuento Cascanueces en el año 1816? Pregunta número 4. ¿Quién escribió la historia del cascanueces? Y pregunta número 5. ¿Cuál es el personaje principal de la historia del cascanueces? Recuerda visitarnos en nuestra página web y escríbenos a nuestro correo. Únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, Pandora, nuestra web y en cualquier otra de tu plataforma de podcast favorita. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.